Columnas abiertas y diagonales abiertas juegan un importante papel en la lucha en ajedrez. La clave es que son importantes caminos estratégicos y permiten que piezas de largo alcance lleguen al campo del rival. Eso es por lo que teniendo una columna abierta puede convertirse en una ventaja posicional obvia. Alfil, A4. Alekhine menos Ninsaowicz Sanremo, 1930. Columnas abiertas. Caballo, B, D7. Curiosamente, esta jugada natural es un error, pues ya en la apertura las blancas logran ocupar la columna abierta. C. Captura, D5. Este cambio se justifica, porque el caballo D7 dificulta la lucha de las negras por la columna C. Caballo, captura, D5. Caballo, captura, D5. C. Captura, D5. Dama, B3. Caballo, B8. Caballo, E5. Caballo, F6. Alfil, D2. Caballo, E4. Torre F, D1. Al permitir cambiar el alfil D2, las blancas ganan tiempo en la lucha por la columna C. Dama, D6. Alfil, B4. Caballo, captura, D2. Torre, captura, D2. Dama, D6. Torre, C1. B6. Torre, D, C2. Alfil, B7. Dama, A4. Las blancas ganan la lucha por la columna abierta. Debido a la vulnerabilidad del peón A7, las negras no llegan a tiempo para colocar su torre en C8. A6. Torre, C7. B5. Dama, A5. Torre Cha, C8. Torre, 1, C5. Torre, captura, C7. Torre, captura, C7. Alfil, A8. Dama, C3. Torre Cha, B8. Torre, 1, C5. Torre F, D8. Caballo, E5. Alfil, captura, E5. D, captura, E5. Dama, captura, E5. Torre, captura, B7. Alfil, F6. Caballo, C6. E6. G3. Torre, D, C8. Caballo, captura, B8. Torre, captura, B8. Alfil, captura, B5.
A, captura, B5. Dama, A7. Alfil, D8. Alfil, E8. Dama, F8. Torre, captura, B7. Alfil, captura, A5. Torre, captura, B8. Dama, D6. Torre, B7. Alfil, B6. Torre, C6. Dama, B4. Alfil, captura, F7, jaque. 1-0, Rubinstein-Bogoljubov, Viena, 1922. Puede ocurrir que el bando que capturó y abrió la columna no tenga casillas de penetración, mientras éstas estén cubiertas por las piezas del oponente. En este caso pueden cambiar las piezas defensoras del oponente o distraerlas a otra parte del tablero. H4. Por ahora no es posible conseguir la invasión por la columna B, las blancas trasladan sus acciones sobre el flanco de rey, aprovechando una mayor movilidad de sus piezas. Torre, A7. Alfil, H3. Dama, C7. Caballo, E5. Caballo, captura, E5. Alfil, captura, E5. Alfil, captura, E5. H, captura, E5. Rey, E7. Dama, F3. Con idea de 7. Alfil de 7 y 8. Dama F6. Dama, D8. Torre, B7. Las casillas para la invasión están liberadas. Torre, captura, B7. Torre, captura, B7. Rey, G8. Alfil, captura, D7. Alfil, captura, D7. Caballo, E4. Alfil, captura, E4. Dama, captura, F7, jaque. Dama, captura, E5. Torre, captura, D7. Taimanor menos Heyer Zurich, 1953. Es muy útil conocer uno de los más importantes principios cuando se doblan o triplican las piezas pesadas a lo largo de la columna abierta. Como regla, la pieza más fuerte, es decir, la dama, debe estar en la parte de atrás. Este método es también denominado de alquine. Torre, E6. Caballo, E4. Torre tache, E8. Torre, DG1. Torre chocho, E7. Rey, D1. Dama, E8. Dama, F3. Caballo, A5. B3. Caballo, C4. Alfil, C1. Caballo, C, E3, jaque. Alfil, captura, E3. Caballo, captura, E3, jaque. Caballo, captura, E3. Torre,
captura, E3. Dama, F2. Dama, B5. Caballo, C1. Torre, captura, C3. Torre, captura, E7. Alfil, captura, E7. Dama, E1. Rey, D7. Dama, captura, C3. Dama, captura, F1, jaque. F5. Torre, E3. Dama, F2. G5. Torre F1. Torre E4. Torre, captura, E4. D, captura, E4. Rey, D2. Alfil, D6. Rey, C2. Alfil, F4. 0-1, Winter menos Alekhine Nottingham, 1936. Y así es como el método de Alekhine se jugó en una partida moderna entre grandes maestros. Dama, H7. Dama, F8. Alfil, G1. Con idea de 2. Dama F2 torre H8. 3. Dama B6 jaque menos. Rey, A8. Dama, F2. Torre H8. E5. D5. Caballo, captura, D5. Captura, D5. Alfil, captura, D5. Alfil, D8. Dama, D2. Alfil, C7. Torre H7. Dama, E8. Dama, H2. Alfil, C8. Caballo, E2. Alfil, B7. Caballo, C1. E5. Caballo, D3. Captura, F4. Dama, captura, F4. Torre F8. Dama, F6. Caballo, E5. Caballo, captura, E5. Dama, captura, E5. Dama, captura, E5. D, captura, E5. Alfil, C5. Torre, G8. Torre, captura, F7. Torre H8. Torre F6. 1-0, Beliavsky menos Gavrilo Lvov, 1981. El sistema utilizado en la siguiente partida también se ha convertido en típico. Alfil, A7. Impidiendo cualquier intercambio simplificador y preparándose para doblar a lo largo de la columna. Caballo, E8. Alfil, C2. Caballo, C7. Torre Che, A1. Dama, E7. Alfil, B1.
alfil E8, caballo E2, caballo D8, caballo H2, alfil G7, F4, captura, F4, caballo, captura, F4, alfil H6, caballo, captura, G6, F6, F5. Las blancas comenzaron las acciones en el flanco de dama, mientras que las negras constantemente deben tener en cuenta el regreso del alfil hacia E3. G5, alfil C2, XH5, alfil F7, caballo G3, caballo B7, alfil D1, H6, alfil H5, dama E8, dama D1, caballo D8, torre A3, rey F8, torre 1 A2, rey G8, caballo E4, rey F8, caballo E3, rey G8, alfil, captura, F7, jaque, caballo, captura, F7, dama, H5, caballo, H8, caballo, E4, dama, captura, H5, caballo, captura, H5, rey, F7, alfil, B6, torre, captura, A3, torre, captura, A3, torre, A8, torre, captura, A8, caballo, captura, A8, alfil, D8, caballo, D8, dama, G6, rey, F8, caballo, H5, 1 tu 0, Karpov menos un Siker Nice, 1974. Es interesante saber que ya en 1985 Garry Kasparov, jugando contra Anatoly Karpov, realizó una reorganización similar de piezas. Alfil, H7. Torre, E7. Alfil, F5. Torre, G, C8. Caballo, G3. XC6. Las blancas ocupan el punto E6. Torre F8. Torre H6. Bajo la cobertura del alfil H7, las blancas ocupan la columna H. Caballo, C7. Caballo, G3.
Caballo, F7. Torre H2. Caballo, E6. Caballo, D3. Caballo, G7. Torre, C, H1. Kasparov menos Karpov Moscú, 1985. Por supuesto, tener una columna abierta en sí mismo no significa nada, desde que el juicio posicional involucra cooperación de todo el rango de elementos estratégicos. G5. Pareciera ser que la columna abierta de sugiere a las negras jugar 1. Torre A8, pero teniendo en cuenta que las casillas de invasión serían cubiertas, Ninzowitsch evita el cambio de las piezas pesadas, preparando el ataque sobre el flanco de rey. Alfil, F2. Caballo, F6. Torre F, D1. Torre G8. Dama, A4. Alfil, A8. Torre, D7. Caballo, captura, D7. Torre, captura, D7. Dama, F6. Dama, captura, A7. H6. Torre, D6. Dama, G7. Tal vez, mejor resistencia daría. Alfil, E1. C4. F, captura, E4. Caballo, captura, G4. Torre, D7. Dama, G5. Alfil, captura, E4. Dama, captura, E4. Dama, C2. Ninzowitsch. Alfil, F1. E4. Alfil, E1. Captura, F3. Alfil, C3. Dama, E7. Alfil, captura, F6. Dama, captura, E3, jaque. Rey, H1. F, captura, E2, jaque. Alfil, captura, E2. Dama, E1, jaque. Torre, captura, E1. Torre, captura, E1, mate. Torre, 6, D3. F, captura, E2. Alfil, captura, E2. Alfil, captura, E2. Alfil, captura, F6. Dama, E4. Torre 1, D2. Alfil, H3. Alfil, C3. Dama, G4, jaque. 0-1, Bigmar menos Ninzowitsch en New York, 1927. La apertura de diagonales para los alfiles no es menos importante que la apertura de las columnas para las torres. Dama, D4. B6. Dama, E4. En esta posición Mikhail Chigorin consiguieron encontrar un interesante plan de ataque, conectado con el alfil de casillas blancas que va a la diagonal A8, H1. C5. H3. Dama, G6.
Rey H2. Enroque largo. H4. Alfil C6. Caballo F3. Alfil B7. Preparando la creación de la batería alfil más dama sobre la gran diagonal. Dama D2. D4. Caballo E1. Dama E8. Caballo D3. Dama C6. Torre F2. Torre D G8. Torre Tache F1. Torre Tache 6. Dama A5. Dama B6. Dama, captura, B6. Dama, E1. Torre, G6. C4. Torre, G4. Alfil, C1. Dama, C6. Torre, G1. Torre Tache 8. Torre, B2. Dama, F3. Dama, E2. Torre, captura, G3. Caballo, F2. G5. F, captura, E5. F4. Caballo, captura, G4. H, captura, G4. Dama, F1. Torre, captura, H4, jaque. G, captura, H4. G3, jaque. Torre, captura, G3. Dama, captura, F1. Gunsberg menos Chigorin Habana, M/6, 1890. La principal idea de muchas de las modernas formaciones de aperturas es la alta actividad del alfil en las diagonales largas. Entre estas aperturas están por ejemplo la defensa india de Reich donde el alfil negro de casillas negras está activo. En la apertura inglesa, en el sistema catalán y en la apertura reti, donde las blancas tienen el alfil de casillas blancas activo. Era mejor. B6. Ahora, tras la jugada en la partida, el alfil catalán desarrolla una gran actividad sobre la diagonal G2 a 8. C. Captura, D4. Caballo, captura, D4. Dama, B6. Caballo, B3. Alfil, D4, jaque. Alfil, D2. Caballo, C5. Enroque corto. Caballo, captura, B3. Dama, captura, B3. Alfil, C5.
Dama, captura, B6. Alfil, captura, B6. Caballo, A3. Las blancas tienen un final con ventaja, ya que las negras tienen dificultades en desarrollar su flanco de dama. Caballo, D5. E4. Caballo, E7. Alfil, C3. Enroque corto. Caballo, C4. Alfil, C7. Torre chefe, D1. B5. E5. Torre, B8. Alfil, A5. Alfil, captura, A5. Caballo, captura, A5. B4. F4. Caballo, C6. E5. F6. F4. Torre, B8. Torre cha, C1. F, captura, E5. Caballo, captura, E5. Caballo, captura, E5. Alfil, captura, E5. Alfil, captura, E5. F, captura, E5. B5. Torre, C7. B4. Alfil, H3. H6. Torre F1. Torre, captura, F1, jaque. Rey, captura, F1. La ventaja de desarrollo de las blancas se transformó en una poderosa posición de la torre en la séptima fila. Smyslov menos Okelly Groningen, 1946. Una típica trampa es el sacrificio de material para obtener una importante diagonal. Caballo, captura, E2. Rey, captura, E2. A5. Para resucitar al alfil G7, las negras no dudan en sacrificar un peón. Caballo, captura, F4. Captura, F4. Alfil, captura, F4. Caballo, E5. Enroque largo. Caballo, C4. Alfil, E3. Caballo, captura, E3. Dama, captura, E3. Torre, B8. Alfil, B3. Alfil, D7. Rey, B1. Dama, E8. Caballo, B6. Alfil, B5. Las blancas no tienen nada para oponerse a los terribles alfiles de las negras. Torre, D2. A4. Alfil, D1. Torre,
B7. E5. B3. A. Captura. B3. A. Captura. B3. Alfil. Captura. B3. Dama. B8. Caballo. C4. Alfil. Captura. C4. Alfil. Captura. C4. Alfil. Captura. E5. Dama. E2. Dama. A7. Torre. C1. Torre. A8. B3. Alfil. F4. Rey. C2. Torre. E7. Dama. D3. Dama. C5. Torre. B1. Torre. E3. Dama. D4. Torre. A2. Jaque. Rey. D1. Torre. Captura. F3. Kamsky-Kasparov Manila. Ol. 1992.